están todos? Espero que estén bien. Y bueno, en esta ocasión quería compartirles a ustedes algo que Dios me viene enseñando, ya que he estado estudiando escatología, que trata acerca del fin de los tiempos y de todos los acontecimientos relacionados con ello. Estudiando se me cruzó un versículo en medio de todo el estudio que me llamó mucho la atención, que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 19, que dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Gracias a Dios hoy puedo tener los recursos para poder hacer una correcta exégesis. ¿Qué es una exégesis? Es la correcta interpretación de un texto bíblico. Es muy parecido a lo que es la hermenéutica, pero en el caso de la exégesis es como que va a lo que el autor quiso decir a aquellos tiempos. Por eso es que tenemos que estudiar ciertas características del libro en el cual se encuentra ese texto. Tenemos que estudiar 4 cosas: el contexto histórico, tenemos que estudiar el autor que escribió la carta, tenemos que estudiar el propósito por el cual se escribió dicha carta o dicho libro, y también a quiénes va dirigida, quién era los destinatarios o el destinatario de dicha carta, porque puede ser tanto un libro como una carta, una epístola, como están en la Biblia. Bueno, primero que nada vamos a analizar el contexto histórico. En el contexto histórico, Roma era el imperio que dominaba en aquel entonces, o sea, lo más poderoso, inclusive todas las conexiones hacia todas las ciudades, porque era un vasto imperio, todos pasaban por Roma, y de ahí viene el dicho: todos los caminos llevan a Roma. Básicamente ese era el contexto, era la nación más poderosa conocida en ese entonces. Después también vemos el otro punto, que es a quiénes va dirigida la carta. La carta va dirigida a un grupo de cristianos que residían en Roma. Ahora bien, esto nos lleva a otra pregunta: ¿cómo es que en Roma había un grupo de cristianos? Esto nos lleva a Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, donde mucha gente de muchos lados iban a estar delante de Jehová, es decir, en el templo en Jerusalén, a ofrecer sacrificio. Este sacrificio era para recordar la liberación de Egipto y también como forma de agradecimiento por la cosecha del año. Era una fiesta que convocaba a todos los israelitas. Entonces, en ese momento que ellos fueron a Jerusalén, fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto, e inclusive habían también otros judíos que estaban viendo desde lejos. Fueron los que dijeron: están llenos de mosto, etc. No sabemos bien quiénes fueron exactamente las personas, pero la cuestión es que fueron un grupo de judíos de Roma, fueron a la fiesta de Pentecostés, y al volver se fundó este cuerpo de creyentes ahí en Roma. Es por eso que podemos descartar el pensamiento de que fue Pedro o que fue Pablo el fundador de la iglesia en Roma, y decimos que fue el Espíritu Santo porque fue quien los llenó de la presencia de Dios, y ellos fueron allá y se fueron unidos como una comunidad cristiana, y a esa comunidad cristiana es que Pablo les escribe exponiéndole las doctrinas del Evangelio en esta carta a los romanos. De acá también se desprende el propósito de la carta, que era darles a este grupo de creyentes instrucción apostólica. Ahora bien, ya que tenemos las características del libro, ahora vamos a pasar a ver las características pero dentro del libro. Es decir, vamos a bosquejar el libro en los puntos importantes. Por ejemplo, para esto, si alguno de ustedes lo quiere hacer, es recomendable leer el libro todo así de una sola pasada, 1 o 2 veces, o las veces que quieran, para que puedas ver los temas principales que se hablan en el libro. Por ejemplo, en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 15, tenemos los saludos y propósito de la carta. Esta separación, o sea, este bosquejo lo hice yo, y bueno, después lo comparé con Biblias de estudio o con manuales bíblicos. A partir del capítulo 1, 16 al 3, 20, habla de la culpabilidad universal, tanto judíos como gentiles. En el capítulo 3, versículo 21 hasta el 5, 21, habla de la justificación de parte de Dios por medio de la fe. En los capítulos 6, 7 y 8 se habla de una santificación, y también está la doctrina de la adopción. En los capítulos 9, 10 y 11 habla del trato de Dios con Israel
y la manera misteriosa de Dios para alcanzar a los gentiles. En los capítulos 12 hasta el 15:7 se habla de la aplicación de estas doctrinas, la aplicación del evangelio, es decir, los deberes cristianos que tiene tanto para en la familia, tanto para con el prójimo, es decir, para con el gobierno, etc. Y después en el capítulo 15:8 hasta el 16:27 tenemos la conclusión, los planes y saludos personales. Dijimos que en los capítulos 6 al 8 hablamos de una santificación en el creyente y también de una doctrina que es muy importante, que es de la adopción. Entonces, si nosotros queremos estudiar el pasaje que habíamos dicho al principio, de Romanos 8:19, tenemos que ir al capítulo que nos concierne, que es donde está el versículo que nosotros queremos estudiar. Entonces, si pasamos al capítulo 8, vamos a ver un contraste entre las personas que viven conforme al Espíritu y las personas que viven conforme a la carne. Y también podemos encontrar en este mismo capítulo beneficios de la adopción. Y también, bueno, al final del capítulo vemos la gran recompensa de los cristianos en el amor de Cristo, que, bueno, nada nos podrá separar del amor de Dios, etc. Acabamos de hacer 3 divisiones en el capítulo 8, que al principio vemos, bueno, el contraste entre los que viven en el Espíritu y los que viven en la carne. En segundo lugar tenemos los beneficios de la adopción, de ser hijos de Dios. Y en tercer lugar tenemos el amor de Dios en Cristo. Entonces, el versículo que nosotros queremos exegetizar está en la segunda división, que es los beneficios de la adopción. Y para agarrar el contexto, porque no vamos a agarrar un texto fuera de su contexto, sino que lo vamos a agarrar en el tema que se está hablando para ver el hilo que está hablando el apóstol Pablo, se encuentra entre los versículos 14 y 25. Esta es la división en la cual se habla de los beneficios de la adopción. Así que para que lo veamos todos, y no estar mostrando mi Biblia ni cambiando de lugar la cámara, vamos a pasar a verlo en la pantalla de mi PC. Bueno, acá ya estamos en mi computadora, en el programa Logos. Y bueno, como habíamos dicho, en los versículos 14 al 25 va a estar el tema que a nosotros nos concierne. A ver, 14... a partir de acá. Bueno, vamos a empezar a leer para ver el contexto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Acá ya empezamos a ver la doctrina que yo les había dicho de la adopción, hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Acá es donde vemos el tema que yo les estaba diciendo, adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Este es el hilo de pensamiento que está trayendo este extracto de versículos. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es uno de los beneficios, uno de los tantos beneficios de ser hijo de Dios, de ser adoptado, que el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Acá como que está haciendo una introducción hacia el futuro, porque nosotros, si bien tenemos hoy en día la vida eterna, no gozamos todavía de esa herencia completa. Porque también, bueno, como veremos más adelante, los versículos más adelante, dice que tenemos la primicia del Espíritu, es decir, tenemos como una parte nomás. Pero en el día en que nosotros resucitemos, vamos a heredar esa herencia completa. Entonces, seguimos, dice, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pasamos ahora al 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En este versículo vemos un claro contraste entre los sufrimientos de la vida presente con la gloria que se va a manifestar en nosotros. O sea, ese es el hilo de pensamiento que está trayendo Pablo. El contraste entre esta vida que uno sufre y pasa tantas cosas malas con la vida gloriosa que vamos a tener cuando estemos en la eternidad con Dios y con Cristo. Y ahora viene el versículo que nosotros queremos exegetizar, que nos importa. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Acá quiero detenerme en la creación. ¿A qué se refiere aquí con la creación? La creación se está refiriendo a todo lo que es el universo, exceptuando a los seres humanos, a nosotros. Esto lo vemos, por ejemplo, en el versículo, acá, en el versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. O sea, como que está haciendo una diferencia en ese versículo. No solo ella, sino que también nosotros. O sea, lo está separando. Sigamos. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y acá también habla en el versículo siguiente de esta creación, por ejemplo. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esto me trae recuerdo, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 17, cuando decía, cuando Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa, le estaba hablando al hombre. Es decir, que la sujeción de la creación a vanidad que está hablando acá en Romanos se está refiriendo a Génesis capítulo 3, donde la creación fue sujetada a vanidad en ese entonces. Desde ese entonces, la creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Ahora pasemos a esta palabra que es muy importante, manifestación. Esta palabra manifestación también está conectada con el versículo anterior, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Qué se va a manifestar en nosotros? Esa gloria venidera que hace referencia acá en el versículo 18. Esa gloria se va a manifestar en los hijos de Dios, que dice en el versículo 19. Entonces está hablando de ese tipo de manifestación. Y para hacer un análisis gramatical, que es lo que también hay que hacer en una exégesis, la palabra manifestación en el original griego es apocalipsis, que quiere decir revelación. Si nosotros lo transliteramos, se llama transliterar, es cuando vos pones la palabra que significa literalmente. El versículo diría, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la revelación de los hijos de Dios. Quiero también, aquí tomé unas notas, por ejemplo, en el diccionario Strong, esta palabra apocalipsis quiere decir manifestar o manifestación. Y según el diccionario Vine, es literalmente desvelamiento, descubrimiento. Y también quiero mencionarles a ustedes pasajes paralelos, que también es muy importante porque nosotros al hacer una exégesis tenemos que tener en cuenta el mensaje que nos da toda la Biblia, porque la Biblia si bien es un conjunto de libros, pero por toda la Biblia corre una unidad de pensamiento, más allá de que hayan sido diferentes autores y se haya escrito con mucha diferencia de años. Otra cosa que quiero mostrarles y que se hace en toda exégesis es la búsqueda de versículos paralelos. Sería una especie de contexto remoto, porque si bien nosotros estamos viendo acá en Romanos 8 el contexto inmediato, es importante también buscar el contexto remoto. Por ejemplo, tenemos un versículo que les quiero mostrar, está en 2 de Tesalonicenses. Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Que dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Aquí la palabra importante que nos concierne es manifieste. Está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Segunda venida. Otro versículo que es importante se encuentra en Primera de Pedro 1:7. Que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Acá la palabra manifestado es Apocalipsis
como se usa en Romanos capítulo 8 versículo 19, la manifestación de los hijos de Dios, en ese mismo momento. Otro versículo también que es muy importante y que quiero mostrarles, que es clave, se encuentra en Primera de Juan capítulo 3 versículo 2, que dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, y eso es clave en este pensamiento que estamos estudiando. Si bien nosotros tenemos los beneficios de la adopción, tenemos los beneficios de ser hijos de Dios, aún así todavía no se manifestó lo que realmente vamos a llegar a ser en el momento en que nuestros cuerpos resuciten. Entonces, ahora vamos a volver a nuestro pasaje. Entonces acá podemos ver a qué hace referencia este tipo de manifestación de los hijos de Dios, derivado de su contexto, derivado del significado de el propósito del libro, a quiénes va dirigido, el contexto histórico del momento en que se escribió. Con todas esas características nosotros podemos entender qué es lo que está diciendo Pablo con este versículo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto también quería resaltar, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, teológicamente hablando, este versículo tiene una connotación escatológica, porque está hablando de acontecimientos futuros, está hablando de una herencia, está hablando de una manifestación gloriosa. Entonces, esto es lo que a mí me llamó mucho la atención y por lo cual lo quise compartir con ustedes. Todos nosotros estamos esperando ese momento glorioso en que nuestros cuerpos van a ser resucitados, o si es que todavía estamos vivos, este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad, este cuerpo se va a vestir de gloria en el momento en que Jesucristo se manifieste con sus ángeles con poder y gran gloria. Si bien yo les decía, antes yo tenía malas interpretaciones acerca de ciertos versículos aislados de su contexto. Por ejemplo, este era uno. Yo pensaba que, yo me tenía que ir a mostrar a la gente y decir, finalmente me manifesté a ustedes, aquí estoy, tanto que me esperaban, la creación estaba aguardando la manifestación de el Hijo de Dios, Alejandro Trejo, predicándole a las naciones. No tengo nada en contra en cuanto a predicar en las calles y todo eso, porque es lo que Dios nos mandó a nosotros a hacer, ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Pero yo me estoy refiriendo ahora en este momento a la interpretación de un pasaje bíblico, tomando en cuenta el contexto y todo lo que hay que hacer para hacer una exégesis. Entonces, mi interpretación antigua de este versículo era bastante egocéntrica. ¿Por qué? Porque no entendía la gracia de Dios. Que ahora, al ver todo a través de esa óptica de la gracia de Dios, estallo en agradecimiento porque entiendo que es un beneficio de la adopción, un beneficio de ser hijo de Dios, el hecho de que yo tenga una herencia con Cristo. Este es el gozo que yo siento y que encuentro al estudiar la Biblia. Me gozo en que Dios tiene una herencia preparada para mí, para todos los hijos de Dios, a todos mis hermanos que están viendo este video. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Esta esperanza viva, esta esperanza gloriosa. ¿Gloriosa por qué? Porque se va a manifestar esa gloria que está guardada para nosotros y nos vamos a gozar todos juntos en aquel momento. Esto es lo que quise compartirles y es una manera muy simple de hacer una exégesis, porque en realidad una exégesis lleva mucho tiempo y es un estudio muy serio de la Biblia. Hay que tomarlo con mucha seriedad por el hecho de que es la palabra de Dios y hay que tener los recursos necesarios, que yo ruego a Dios para que ustedes los tengan, así como Él proveyó a mi vida, también les provee a ustedes. Y espero que les haya gustado este video. Muchas gracias si han visto hasta acá. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga mucho.